Ok, esta es la segunda parte de la clase en 2.02. Lo que vamos a ver es seguir con los procesos de combustión, los parámetros de funcionamiento. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a empezar en la diapositiva 16, que es trabajo indicado por ciclo. Es importante que con respecto al trabajo indicado por ciclo, lo importante es que va a ser el trabajo producto de la combustión y lo que ese gas, ese incremento en la presión que vemos ahorita en el diagrama anterior, nos va a generar en la cabeza del pistón, ¿verdad? Porque ese incremento en la presión dentro de la cámara, el único trabajo que hacer no va a ser desplazando las paredes del cilindro, no va a ser desplazando la parte superior del cilindro, sino que lo que va a hacer es desplazar la cabeza del pistón, realizar un trabajo desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, incrementando ese volumen y llegando a un volumen máximo. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver esto porque los datos de la presión de gas dentro del cilindro sí van a realizar un trabajo. O sea, el trabajo que van a hacer es transferencia de calor, que ojalá sea lo mínimo posible a partir de cierto momento. Lo vamos a ver después. Pero es importante que concibamos o entendamos de que ese trabajo útil es desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior en cada ciclo, ¿verdad? Y esto lo vamos a poder ver en los diagramas de presión-volumen. ¿Y por qué van a ser importantes los diagramas de presión-volumen a partir de ahora? Porque va a ser la forma en la cual entendemos el funcionamiento de los motores. ¿Okay? Y el trabajo indicado va a ser el área dentro de esa curva, ¿verdad? Va a ser una integral cerrada, como lo vemos ahí, de la presión con respecto a cambios de volumen, ¿verdad? Entonces, en los motores de dos tiempos, vemos el gráfico de la parte de arriba, este chiquitito, en el cual solamente tenemos dos etapas. En los motores de dos tiempos tenemos una etapa de combustión y una expansión. Una admisión, combustión, expansión, escape, admisión, combustión, expansión, escape. Eso nos genera una curva de ese tipo y realizar la integral bajo esa parte no es ningún problema, o sea, no es tan complicada porque solamente vamos a tener etapas en las cuales tenemos trabajo positivo, por así decirlo. En cambio, en los motores de cuatro tiempos, que tenemos la parte inferior, en la parte inferior, los motores de cuatro tiempos presentan un problema porque tienen dos etapas en las cuales el trabajo es negativo, ¿verdad? Durante la etapa de admisión y la etapa de escape, donde claramente el motor realiza trabajo para garantizar la admisión primero y después la expulsión de todos los gases productos de la combustión. Entonces va a ser importante tener dos conceptos muy claros, que es el trabajo bruto indicado por ciclo y el trabajo neto indicado por ciclo. El trabajo bruto es el trabajo integrado para el pistón durante las etapas de compresión y expansión solamente, ¿okay? Que es lo positivo. Pero el trabajo neto es el trabajo entregado por el pistón sobre el ciclo completo, ¿okay? Donde vamos a tener un balance entre el trabajo positivo, el trabajo bruto, menos las pérdidas durante las etapas de admisión y escape. ¿Okay? El trabajo transferido al pistón y los gases que se encuentran dentro del cilindro durante las etapas de admisión y escape se llama normalmente trabajo de bombeo, o sea, es un trabajo negativo en el cual yo desperdicio energía, por así decirlo, ¿verdad? Entonces invertimos esa parte. Y es esa parte azul que vemos en el diagrama anterior, en la parte de abajo en el diagrama de cuatro tiempos. En los motores de dos tiempos básicamente no tenemos trabajo bombeo porque la transferencia es
de masa es un poco extraña y no tiene tan bien parametrizada como para que nos dé a la hora de caracterizar eso. Con respecto a la potencia por ciclo, se puede relacionar con el trabajo indicado por medio de la siguiente ecuación, en la cual la potencia indicada depende del trabajo por ciclo indicado por la velocidad de giro del cigüeñal. Y entendemos, bueno, ahora vamos a incorporar un componente que es NR, que es el número de ciclos por el número de giros del cigüeñal por cada ciclo potencia. ¿Okay? Para los motores de 2 tiempos, por ejemplo, vamos a tener un giro del cigüeñal, un ciclo potencia. Para los motores de 4 tiempos tenemos 2 giros del cigüeñal, un ciclo potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a manejarlo de esta forma. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que en los motores de 2 tiempos, el trabajo generado por ciclo en cada cilindro va directo hacia la potencia entregada al motor. Pero en los motores de 4 tiempos, por cada el trabajo de cada ciclo se divide entre 2 y eso es lo que vamos a transmitir a la potencia. ¿Okay? Entonces, en resumen, podríamos decir que el trabajo indicado por ciclo representa la suma del trabajo útil disponible en el eje de salida del motor más el trabajo requerido para superar todas las pérdidas por fricción en el motor. ¿Okay? De la misma manera, podríamos decir que la potencia indicada en el ciclo de funcionamiento es la suma de la potencia útil disponible en la salida, que lo vimos ahorita en la parte del torque, como el torque y la potencia como la potencia al brake, al freno, más la potencia requerida para superar todas las pérdidas de fricción del motor. ¿Okay? Ahora, con respecto a la presión media efectiva, tenemos que tomar en cuenta un componente importante, que es ese trabajo que veíamos en ese diagrama anterior. Vamos a volvernos aquí y lo vamos a ver en el diagrama de presión y volumen de los motores de 2 tiempos y de 4 tiempos. Es una gráfica de la presión con respecto al volumen. Esa presión va a tener un parámetro promedio y esa medición promedio es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Es un parámetro que podríamos decir que está desligado del tamaño del motor, porque lo que vamos a buscar es que se vayan a generar rangos de funcionamiento o rangos estipulados para la presión media efectiva que no se puedan superar o que no se puedan disminuir demasiado como para que no generen un buen funcionamiento del motor. Entonces, mientras el torque se podría decir que es un parámetro que define la habilidad del motor para realizar trabajo, este depende del tamaño. ¿Okay? Entonces, un parámetro relativo para medir el rendimiento del motor es dividir el trabajo que realiza por cada ciclo de desplazamiento del motor, del pistón. Perdón. Es lo que obtenemos de dividir el trabajo realizado en un ciclo por el volumen desplazado por ciclo. ¿Okay? Este parámetro tiene unidades de fuerza por unidad de área y lo podríamos llamar presión media efectiva. Entonces, si lo viéramos de otra forma, nos podríamos devolver un poquito aquí y si viéramos estos componentes en los cuales nos robamos esta parte y esta parte la vamos a ir a ver aquí. Un momento. Ok, ahora sí, lo vamos aquí. Vamos a mover esto. Vamos un momento que me muevan estas cosas.
si lo viéramos en el diagrama de presión y volumen, lo que podríamos generar es una presión media que posiblemente esté en este punto, que nos va a facilitar un cálculo. Es nada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo podría disminuir esto a básicamente un área cerrada, ¿verdad? En la cual yo realizo trabajo. Y este realmente va a ser mi trabajo indicado, mi trabajo por ciclo indicado. ¿Ok? Entonces vamos a ver la presentación. Entonces, ese trabajo indicado por ciclo es el resultado de una potencia por un coeficiente NR, que ya lo vimos, que depende de la cantidad de ciclo de revoluciones necesarias para generar un ciclo de funcionamiento, y N es la velocidad de giro del motor. Entonces la presión media efectiva, mean effective pressure, va a ser una función de, o va a ser la división de ese trabajo efectivo entre el volumen desplazado, ¿verdad? Quiero que entendamos bien esto viéndolo en el diagrama, porque acabamos de ver que, vamos a ponernos aquí, que el mean P es igual a el trabajo del ciclo indicado entre el volumen desplazado, ¿verdad? Y entendemos que el volumen desplazado se encuentra entre estos dos parámetros. Entonces, ese rectángulo dividido entre la base nos va a dar la altura, y la altura va a ser la presión media efectiva. Vamos a ver aquí. La presión media efectiva la podemos expresar en kilopascales, como ya vimos, o en libras por pulgada cuadrada, si lo viéramos en el sistema inglés, que son PSIs. Y tenemos un punto importante, ¿verdad? Porque a partir de ahora lo vamos a empezar a ver más en cada uno de los parámetros que calculemos, que podemos tener una presión media efectiva al freno, o sea, realmente la presión media efectiva que realiza el trabajo. ¿Okay? Y esta presión media efectiva que realiza el trabajo la vamos a calcular en función del torque. ¿Okay? Entonces, como lo vemos aquí, está en función del torque. Importante ver algunos parámetros cuantitativos de esta presión media efectiva. Para motores de aspirado natural, los valores máximos están en el rango de los 1050 kilopascales a los 2250 kilopascales a la velocidad del motor donde se obtiene el mayor torque. ¿Okay? Esto va a ser un rango, no es fijo, ¿verdad? Y normalmente la velocidad del motor, del pistón, va a andar alrededor de los 11 metros por segundo. Este parámetro, ahorita vamos a llegar ahí, de la velocidad, bueno, lo vimos en la clase anterior, perdón, es muy importante. ¿Por qué? Porque está definido por la capacidad de llenar el cilindro, o por parámetros o por pérdidas por fricción en los conductos de admisión. El límite inferior, o sea, esos 1050 kilopascales, corresponde a motores de 2 válvulas por pistón, y el límite superior de 1250 kilopascales corresponde a motores de 4 válvulas por pistón con variación de tiempo. La variación de tiempo es un sistema que vamos a ver más adelante en el curso y que permite tener ciclos mucho más eficientes. Para motores turbocargados, igualmente encendido por provocado, vamos a tener valores máximos que se encuentran entre los 1800 kilopascales a los 2400 kilopascales, ¿verdad? Son bastante mayores
prácticamente el doble de los valores para motores de aspirado natural. Importante, la presión media efectiva obtiene su valor más su valor correspondiente a la potencia, digamos, la potencia máxima no se da en el mismo punto del torque máximo y tampoco de la presión media efectiva, sino que se da ligeramente después. Entonces, el punto o el valor de la presión media efectiva normalmente es un 10% más bajo a su valor máximo cuando tenemos el punto de potencia máxima. Okay, ahora los valores de presión media efectiva al freno para motores de encendido por compresión normalmente andan en el rango de entre 800 kilopascales a los 900 kilopascales para motores de encendido de aspirado natural, perdón, teniendo una presión media efectiva al freno normalmente de 750 kilopascales alrededor de la potencia máxima. Para motores turbocargados, los valores máximos se encuentran en el rango de los 1600 kilopascales a los 2400 kilopascales. El límite superior corresponde a motores con intercooler, en el cual la eficiencia es un poco mayor y lo vamos a ver más adelante. Y la potencia máxima ronda entre los... A la potencia máxima, la presión media efectiva ronda los 1400 kilopascales a los 2200 kilopascales. Okay. Para motores de dos tiempos, normalmente para motores de encendido por compresión se presentan valores alrededor de los 400 kilopascales a los 750 kilopascales para motores pequeños monocilíndricos en la parte inferior, y en la parte superior en los 750 kilopascales los motores grandes de varios cilindros que corresponden a los valores máximos. Para motores de encendido por compresión de dos tiempos, que normalmente se utilizan para aplicaciones muy grandes, por ejemplo marítimos, entonces los motores marinos de baja velocidad de dos tiempos pueden llegar a valores alrededor de los 1750 kilopascales. Al final de la clase, de estas clases, vamos a ver un resumen de todos esos parámetros. Ok, listo por esta.